buenas tardes, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico. Sea este un tiempo de grato meditación, de un tiempo de poder escudriñar las Escrituras y todos juntos poder conocer más de la palabra de Dios. Todos juntos podamos cada día interiorizar a través del conocimiento de la verdad de Jesucristo que nos dejó en la Biblia. Así que es un tiempo precioso, hermano. Es un tiempo de estar meditando, reflexionando sobre lo que implica verdaderamente ser un buen conocedor de la palabra de Dios, para no ser engañado, para no padecer. Es la única forma, hermano. Dios nos ha dejado su bendita palabra para estar preparados. Y ahora nos estamos entrando ya al capítulo 14 de Mateo. Nos ha tomado meses estar en el capítulo 13, pero fue un estudio precioso a través de las parábolas, cómo Dios nos fue enseñando y dejando su palabra, instruyéndonos, preparándonos para las cosas que habían de venir. Ahora vamos a ver la muerte de Juan el Bautista, cómo este profeta que anunció el advenimiento de Jesús, cómo llega su tiempo en el cual él sea muerto, y es eso justamente lo que del versículo 1 al versículo 12 de Mateo 14, narra el martirio de Juan el Bautista, destacando sobremanera, destacando de una manera muy nítida, muy clara el martirio de Juan, y destacando la valentía, la osadía por defender la verdad moral de ese tiempo, por defender los principios que deben de velar en todo líder, todo rey. Y es por eso que él enfrentaba de una forma directa, frontal, a Herodes, por haber tomado la mujer de su hermano. Él estaba contra el poder corrupto, contra la mala práctica, contra el ir contra los principios morales establecidos por la palabra de Dios, establecido en el pueblo de Dios. Y eso lo hizo él a una costa de su vida. Ahora vamos a ver cómo el sufrimiento por Cristo es una victoria eterna. A veces nosotros nos enfrascamos cuando estamos en problemas de salud, en conflictos de distinta índole, a veces familiar. Nos preguntamos por qué me tiene que pasar esto en mi negocio, o por qué tiene que pasar esto en mi familia, y no entendemos que a veces eso es el costo que hay que pagar para poder ganar la vida eterna, para tener una victoria en Cristo Jesús. Porque la gente va a ver cómo tú has salido después de esa crisis, de ese tiempo difícil, de ese momento en el cual estaba siendo puesta a prueba tu fe, tu permanencia en Dios, y cómo ahora has salido victorioso, y cómo tu actuar va a ser un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos deja como ejemplo, el actuar de Juan el Bautista. La Biblia nos deja de ejemplo cómo él, por decir la verdad, por no enmascararla, como ahora se estila en nuestra sociedad, decir medias verdades o hacerse el desentendido, el que no se da de ciertas cosas, sobre todo cuando son cosas que distan contra la moral, contra las cosas establecidas, contra la corrupción. Eso es lo que vamos a ver ahora
en Mateo 14, del versículo 1 al versículo 12. Así que vamos a tener un tiempo de oración y vamos a decirle: Padre nuestro, bendito Jesús, gracias Dios eterno, Dios Padre, Dios Hijo, por traernos a este tiempo precioso de meditar en tu palabra, de poder, Señor, escudriñar en ella. Háblanos a través de esta palabra tuya, Señor, para entender que nosotros también podemos, a través de esta narrativa, de esta palabra tuya, entender que vamos a superar ese momento difícil que estamos pasando, pero que vamos a salir en victoria, porque nuestro destino es la vida eterna. Gracias, amado Dios, por tu palabra preciosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos al texto. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo, versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo te lo voy a leer y tú sígueme ahí en tu casa con tu Biblia, hermano, hermana. Y para ti, amigo, que de repente no tienes a la mano una Biblia, yo quiero leerte la palabra del Señor. En Mateo 14, versículos 1 y 2 dice así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: ¿es este Juan el Bautista? ¿Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes? ¿Qué es lo que está diciendo Juan, hermano? La fama de Jesús, los milagros que Jesús estaba haciendo, la gente cómo hablaba de Jesús, era notorio en el pueblo. Y todos estos acontecimientos llegaron al saber de Herodes el tetrarca. Es este Herodes que escucha la fama de Jesús y lanza este interrogante, un interrogante que es una contrapartida en su soberbia, porque él pretende soslayar o como que Jesús es la reencarnación de Juan el Bautista, como diciéndole: yo lo maté, ¿no? Ese es el mensaje oculto ahí en la soberbia de Herodes el tetrarca. Por eso él dice: y dijo a sus criados, refiriéndose a sus criados, hablando él al llegar al conocimiento de lo que estaba haciendo Jesús, dijo a sus criados: ¿es este el Juan el Bautista? ¿Ha resucitado? ¿Por qué él lanza esta frase: ha resucitado? Porque él sabía que había muerto. Él había ordenado su muerte. Y él, en una forma de sorna, en una forma de dar a entender que ya estaba muerto, que había reencarnado en Jesús. Por eso dice: ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, como que de entender que la obra de Jesús era por efecto de una posesión de un espíritu, y estaba equivocado, totalmente equivocado. Así a veces es el hecho de los que están en poder. Se ennubilan su entendimiento, no pueden ver más allá, es tanta su soberbia que los ciega. Así sucede, hermanos, con aquellos que están en el poder. Creen en un absolutismo, creen que se le debe a ellos todos. Es por eso que tú ves esos cambios en la política de nuestro país, un ir y venir. Estoy en un partido, estoy en otro, estoy acá. O sea, antes de he participado en esto, he participado con el otro y ahora lo niego. Eso es lo que está diciéndose en otras palabras Herodes. Pero mira, ahí nomás no queda. ¿Te das cuenta? Ahí nomás no queda. Mira lo que dice en el versículo 3 y 4. Acompáñame, por favor. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Este Herodes estaba teniendo un amorío, una aventura con su cuñada, con la mujer de su
hermano Felipe, en otras palabras. Así sucede, hermano, en las personas que a veces tienen el poder. Se creen tan obnubilados que no le basta con tener su esposa, sino quieren acá y allá. Y eso pasaba con Herodes el tetrarca. Y Juan era el que le encaraba, Juan era el que le decía, por eso él lo mandó prender. Y es lo que nos dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Mira, el decir la verdad a Juan el Bautista le demandó ser encarcelado. Pero el texto es claro, había sido encarcelado y encadenado. ¿Qué significa ser encadenado en esa época, hermano? Que todo tu cuerpo estaba con cadenas, tú estabas como amarrado con las cadenas a una pared, a una especie de argolla que había en una pared, y ahí te encadenaba, y tú no podías hacer nada. Entiende, hermano, ahí tenías que hacer todas tus cosas, todas tus necesidades. No tenías libertad de moverte. Ese era el cautiverio, el sufrimiento que le tocó padecer a Juan por obedecer la palabra de Dios y señalar el pecado de Herodes el tetrarca. Qué importante es esto, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y es que la palabra de Dios estaba clara, estaba bien estipulado. Y Herodes sabía, pero así es el pecado, hermano. Nubla el entendimiento. Entonces, él tenía esa consigna de que por decir la verdad estaba padeciendo, por hablar las cosas como contra ese poder corrupto. Él era un hombre valiente que sabía que estaba en la verdad. Y eso nos enseña a nosotros que muchas veces tenemos que tener ese arraigo, ese tiempo de no ser partícipe de estas cosas, de abstenernos. Pero mira lo que dice en el versículo 5, 6 y 7. 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque lo tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que le pidiese. Ahí nos detenemos un momento. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué sucede? Este Herodes había detenido a Juan el Bautista porque le señalaba su pecado, lo había encadenado y no lo mataba. La Biblia nos dice porque tenía temor del pueblo, porque el pueblo estaba con Juan el Bautista, porque lo tenían por un gran profeta, y eso lo detenía a Herodes el tetrarca. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que hubo un evento, hubo una ceremonia, hubo un cumpleaños de Herodes. Y nos dice que en este cumpleaños, la hija de Herodías, la mujer de Felipe, o sea, su cuñada, danzó de una manera tal que le agradó a Herodes. Ella danzó por su cumpleaños. No sabemos cómo ha sido esta danza, presumiblemente pues ha sido esas odaliscas de esa época que eran las bailarinas que se movían con panderetas y hacían sus piruetas y sus cosas, y eso le agradó a tal punto que Herodes, lleno de ese aspecto que se le nota del comienzo de la soberbia al decir, es este encarnado, a Juan el que yo maté ha resucitado, no le bastó eso, sino que le agradó cómo danzó la hija de Herodías y le prometió, pídame lo que tú quieres que yo te lo voy a dar. Soberbia, altivez, se creía todopoderoso. Le dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.
bajo juramento. Así a veces es cuando nos visita y se queda en nosotros la petulancia, la soberbia, la altivez, al punto que Él con su comitiva juramentó: pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Pero mira lo que dice el versículo 8 y 9. Ojo acá. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y lo que estaban con él a la mesa, mandó que se lo diese. Qué interesante es esto, hermano. Mira, la Biblia nos dice que hay veces de tal palo, tal astilla, tal cual como era la mamá, era la hija. Porque ¿qué nos dice el texto? Que si bien es cierto, a Herodes el tetrarca le molestaba y lo bajoneaba que Juan señalara su pecado, Herodías también era consciente de eso. A ella no le agradaba eso, que le hagan notar el pecado que ella compartía con Herodes. Entonces, cuando en su soberbia Herodes le promete bajo juramento darle lo que ella le pidiese, ella instruyó a su hija al oído: ¿sabes qué? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque ella lo odiaba, porque ella deseaba su muerte, deseaba su muerte. ¿Me entiendes? Y no vio mejor oportunidad que esa. Y su hija, por eso digo de tal palo tal astilla, sabiendo lo que estaba pidiendo, sabiendo lo que le estaba enseñando su mamá, ella de igual manera se colude con la mamá y le pide eso a Juan el Bautista. Y la Biblia nos dice que él se entristeció. Mire el versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de las personas que estaban ahí. ¿Qué no quiere decir eso? Que él estaba rodeado de un séquito de gente ilustre, de gente de su entorno de poder, así como él. Y él no podía quedar mal con ellos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nosotros sabíamos que no estaba bien, pero por no quedar mal, por no querer demostrar que no debilidad o cierto resquemor, cedemos ante la presión de la sociedad? Eso pasó con Herodes, por el juramento, y la gente que había escuchado ese juramento, él ordena que se cumpla el deseo de la hija de Herodías. Mira la serie de eventos que está pasando a Juan el Bautista. ¿Por qué? Por decir la verdad, por señalar el pecado, por no coludirse, por no hacerse de la vista gorda, no taparse los ojos para no ver. Así es, hermano. Así es cuando a veces tú te haces la desentendida cuando ves algo que no está bien en tu hija, en tu hijo. Cuando tú ves algo que no está bien, que está haciendo papá o mamá, o algo que está mal que están haciendo tus hermanos, y no lo dices, te quedas callado, o sucede algo y tú no dices nada porque es tu entorno. Juan no era de ese tipo, hermano. Y Juan nos dice a nosotros que somos hijos de Dios que así debemos actuar. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que el sufrimiento por Cristo, que las cosas que podamos pasar, es una victoria a la eternidad, es una victoria a ganar la vida eterna. Claramente, Juan nos muestra esa etapa de que vale la pena
cuando es por causa de Jesucristo. Mira el versículo 10, 11 y 12. Mira el versículo 10, 11 y 12. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué interesante es la conclusión, hermano. Qué interesante es cómo se desarrollan las cosas. La Biblia nos dice que esa orden de un rey, así era en esa época. Fueron y lo decapitaron y trajeron en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y se lo dieron a la hija de Herodías. ¿Y qué hace la hija de Herodías? Se lo da a su mamá. Dice, acá está mamá, lo que tú me pediste que hiciese. Coludida, ¿no? En contubernio. O sea, ambas estaban coludidas para traer la muerte al profeta, al siervo de Dios. A veces así es en esta sociedad. Gente que se colude, gente que entra en una especie de sociedad de maldad para atacar, para hacer cosas malas. Así hay. Y este texto nos habla de eso. Porque estas mujeres confabularon, se pusieron de acuerdo para traer la muerte de Juan el Bautista. Y así es como él es decapitado y es muerto. Así es como a la hija le traen la cabeza de Juan en una bandeja y ella coge la cabeza y se lo da a su mamá. Acto seguido la Biblia nos dice, entonces llegaron sus discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Ahí estaban sus discípulos. Ahí estaban pendientes de las cosas que le pasaban a su maestro. Y ¿sabes qué? Estos discípulos que sabían la verdad, porque Juan les sabía predicar, sabían que Jesús era el Mesías, van y le informan de los acontecimientos. En otra palabra dicen, ¿sabe qué? Juan lo han matado, lo han decapitado, le cuentan las cosas que han sucedido. Y todo esto, hermano, nos muestra claramente que este era un hombre que se destacaba por su valentía, por defender la verdad moral y la verdad en contra del poder corrupto de aquella época, incluso a costa de su propia vida. Eso es lo que nos muestra este pasaje, a un hombre fiel a la palabra de Dios, a un hombre seguro en los caminos de Dios. Así tenemos que ser todos nosotros, hermanos. Este estudio nos lleva a una reflexión, a meditar y a pensar que nosotros tenemos que mantenernos firmes, que no podemos ceder ante las circunstancias. Pueden haber muchas aflicciones, pueden haber muchos contratiempos, pueden levantarse tempestades, pero nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Esa es la convicción que tiene todo hijo de Dios. Hasta ahí llegamos, amados hermanos. Esta muerte de Juan nos ha dejado una enseñanza muy, muy importante. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para dar por terminada esta enseñanza. Señor eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra preciosa, porque en ella, bendito Dios, nos sustenta y nos guarda. Gracias, Padre Santo, por ser enseñado a través de esta porción de tu palabra, cómo Juan tuvo que pasar todo esto.
y cómo Él prevaleció. Fiel a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles, hermano. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.